Mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios con un tema que está muy de moda. Y está bien que desde el tiempo de antes estaba esta mentira, pero ahora se está viendo más de seguido. Estamos en tiempos peligrosos, como yo había dicho en el video anterior, y nosotros como hijos de Dios debemos de estar examinando cada día más qué es lo que se está predicando. Yo, como siempre digo, ¿verdad?, que yo no veo algún video, algo, a menos que el Señor me guíe a través de su Espíritu Santo para poder examinar y cada día más aprender más de la palabra de Dios y estar atentos y apercibidos, porque el tema que el Señor me daba el día de ayer es la mentira de salvo, siempre salvo. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 3. Capítulo 3 del versículo 4 al 9. Yo voy a estar leyendo esto porque vi un video tristemente el día de ayer de una persona que decía que había pecado. Y verdad, esta persona le dice que a su pastor lo que estaba pasando, de que había pecado, pero analizando bien, verdad, que era lo que hubo en esa conversación, que fue la respuesta del pastor a esta oveja, fue una respuesta errónea, porque el pastor viene y le dice que el Señor reprenda el diablo a los demonios en el nombre de Jesús. Escuche lo que le dice, que Dios no se entristece por su pecado. Mira el disparate, mira el disparate que hoy día están hablando. Y le dice, no, que Dios no se entristece por tu pecado. Y que le pregunta al pastor, pero ¿por qué usted dice eso? Y que el pastor le dice, no, porque Dios ve a Cristo en ti. Mira qué clase de disparate, que en ese momento se supone que el pastor le hubiese dicho que se tiene que arrepentir del pecado que había cometido, que se esforzara más. Esa se supone que fuera la respuesta que el pastor le diera. Mis queridos amados hermanos, cuando estamos en este camino, tropiezos van a venir. No me malinterprete, claro que va a venir. Pero para que tú no caigas, Dios te alertará antes. Santo Jehová, el Señor te va a avisar antes para que tú no caigas. Entonces, si el cristiano pecara, se supone que el cristiano tenga un arrepentimiento verdadero. Tenga un arrepentimiento verdadero y le pida a Dios que lo limpie con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y se supone que esa persona le pida a Dios que le dé la fuerza para no volver a fallar ni mantenerse firme en este camino. Solo el creyente que busque a Dios de todo corazón, con toda honestidad, con toda sinceridad, la fuerza de Dios ayudará a esa persona a que le pueda ser fiel al Señor en este camino y se mantenga firme y no caiga. Solo agarrados del Señor Jesucristo es donde podemos estar firmes. Es cada día encomendarle nuestra vida al Señor. Es cada día pedirle la fuerza al Señor, la dirección a través de su Espíritu Santo, la sabiduría, el conocimiento. Entonces este tema de la mentira de salvo, siempre salvo. Y yo escuchaba a este hombre, pero tantos disparates que decía, porque era un varón. Y que él decía que si pecas, como que realmente eso no importa, mis queridos amados hermanos. Y luego seguía diciendo otra barbaridad, que decía que no importa lo que él hiciera, que el Espíritu Santo de Dios nunca iba a ir de él.
Vamos a ver si es verdad, porque a mí la Biblia me enseña otras cosas diferentes. Vamos a estar atentos, ¿verdad? Meditando, porque cada día yo estoy necesitada de la palabra de Dios. Cada día yo necesito más. Entonces, en Primera de Juan, el capítulo 3, sería del versículo 4 al 9. Esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea usted guiándome a través de su Santo Espíritu. Nunca permita que sea yo hablando humanamente, sino que sea su Espíritu Santo hablando a través de mi boca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando dice infringes la ley, es que cuando tú pecas te vas en contra de la ordenanza de Dios. Que si Dios te dice que no peques y tú pecas, te estás yendo en contra de Dios. Entonces, el pecado hace que te vayas en contra de Dios. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esta fue la meta. ¿Para qué vino Jesucristo? Dice que Él vino, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Luego dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A lo mejor tú puedes decir, no, pero si yo he pecado, pues hay que ser sincero. Cuando la persona todavía sigue pecando y pecando, pues dice que es porque no le ha conocido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vuelvo y lo leo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Luego dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Solo la fuerza de Dios puede hacer posible que la persona se mantenga firme, que la persona se mantenga en la verdad. Pero si no hay una disposición en el corazón del ser humano, pues el Señor no puede hacer nada, porque el Señor tiene que escudriñar qué es lo que busca esa persona, qué es lo que desea esa persona en su corazón. Entonces, no se deje llevar por esta mentira de que salvo siempre salvo. Eso es una mentira satánica. Para que las personas se duerman en eso, yo veía y escuchaba y daba tristeza en lo que este varón estaba envuelto, en la mentira que este varón estaba envuelto. A mí la Biblia me enseña que cuidemos con temor y temblor. Más adelante voy a seguir explicando. Nuestra salvación con temor y temblor. La guerra espiritual es diariamente, mis queridos amados hermanos. Es diariamente, día y noche. No se cansa el enemigo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, ellos se quieren justificar por la gracia y por la misericordia del Señor hacia nosotros. Yo voy a explicar un poco más adelante luego, donde dice la Biblia que no abusemos de la gracia de Dios, que no cojamos en vano la gracia de Dios como si la gracia de Dios fuese cualquier cosa, para nosotros venir a decir, no, yo peco y hago lo que quiera y no pasa nada porque la gracia de Dios es suficiente para conmigo. Eso no es así. Eso no es así, mis queridos amados hermanos. La Biblia nos enseña y nos manda que tenemos que tener una vida limpia, una vida justa, íntegra, sincera, honesta, delante de su presencia. Gloria a Dios. Ok, dije que sería hasta el 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Cuando se hace justicia es cuando se habla la verdad. Por eso está diciendo, hijos, no se dejen engañar. El que es justo, dice, el que hace justicia
como Él es justo, porque Dios es un juez justo. Nos llama a nosotros a hacer justicia. Justicia es hablar la verdad tal y como está, para que usted no se deje, ¿verdad?, engañar por este tipo de mentiras que ahora está saliendo últimamente, de que salvo siempre salvo. Eso es mentira, porque si tú no cuidas bien tu salvación, te puedes perder. Entonces ellos están por el camino fácil, ¿me entiendes? El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, lo dice la Biblia. Esto no es como se lo pintan muchas personas. Aquí tú tienes que buscar a Dios de todo corazón para que la fuerza de Dios haga posible que tú puedas hacer su voluntad. Entonces cuando ellos dicen peco, no pasa nada, hago lo que quiera, no pasa nada, ellos están por el camino fácil, mis queridos amados hermanos. Ellos no están por el camino difícil. Entonces, el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que practica el pecado, dice en el versículo 8, que es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Y dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para terminar con el pecado. Pero ¿por qué aún la gente sigue en el pecado? Porque Jesús lo dijo: la luz vino al mundo, mis queridos amados hermanos. Pero las personas amaron más las tinieblas, que significa pecado. Amaron más el pecado que la luz. No hay excusa, porque el Señor ha hecho una obra grande donde el evangelio está dispersado por todas partes. Lo único que no en todo lugar es el verdadero evangelio. No te predican la palabra como es. Muchas personas están sacando y añadiendo a la palabra de Dios. Hay muchos hombres que están siendo usados por el diablo, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Y ellos mismos inventan libros y cosas escritas humanamente de lo que a ellos les parece conveniente. ¿Me entiendes? Entonces, donde único tú te tienes que dejar guiar es por la palabra de Dios, no por cualquier libro que sacan y aquel dice no, porque yo creo que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Eso no es así. No es lo que creamos, es lo que establece la Biblia, mis queridos amados hermanos. Hay que tener precaución. Estamos en los últimos tiempos y la gente tiene que despertar. La gente tiene que despertar de ese sueño en el que se encuentra. Tenemos que examinar, tenemos que averiguar cada día más. Y que lo que ese pastor, ¿verdad?, esté hablando sea como está la Biblia. Que ese pastor se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante la guianza del Espíritu Santo. Porque, como yo dije en el video anterior, cuando tú te dejas guiar por la persona del Espíritu Santo de Dios, es lo más maravilloso, es lo correcto, es lo inteligente. Porque solo Dios sabe el mensaje que necesita la persona, que necesito yo, que necesitas tú. Y es por eso que tenemos que darle ese lugar a la persona del Espíritu Santo de Dios, para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Entonces, cuando dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Simiente es cuando te conviertes de todo corazón a Cristo. Dios deposita y transmite a través de la persona del Espíritu Santo sabiduría y conocimiento. El Espíritu Santo te guiará a toda justicia, a toda verdad para hacer lo correcto. Entonces era muy triste todo lo que yo escuché, porque esta persona, en vez de hacerle ver a la gente que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una transformación, que esa transformación solo la hace Dios en esa persona,
esta persona habló tantos disparates que lo que hace es que la persona quiera pecar más. Porque entonces le está dando a entender a las personas que pueden seguir como ellos quieren y como quiera van a entrar al reino de Dios así. Eso es mentira, mis queridos amados hermanos. A mí la Biblia me lo enseña, que nada inmundo entrará en el reino de Dios. Solo aquellos que hicieron la voluntad de Dios, que buscaron a Dios de todo corazón. Escuchaba hace poco una hermana que decía que muchos se molestan cuando se predica la verdad porque les duele. Pero es que no es la persona que está hablando, sino que Dios te está hablando a ti. Por eso dice que es como una espada de doble filo la palabra de Dios. Cuando una persona le molesta es porque Dios le está hablando y le está diciendo, mira, tú tienes que permitir que yo te cambie tal cosa. Mira, tú no puedes seguir así. Mira, tú te tienes que arrepentir. Entonces, no habrá excusa el día del juicio. No habrá excusa. Porque se les habló la verdad. Porque el Señor estuvo ahí. En todo lugar. Tratando de abrir los ojos de esas personas que estaban ciegas por causa del pecado. Vamos a Marcos 16:16. Es muy importante el bautismo. La persona no solamente se puede quedar con aceptar a Jesucristo y ya. La persona tiene que buscar una iglesia en donde la doctrinen o doctrine, dependiendo si es hombre o mujer, que le enseñen la verdad, que le digan la importancia también de bautizarse en las aguas. Mira lo que enseña la Biblia y lo habló Jesús en Marcos 16. 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, hay muchas personas que no creen en esto del bautismo, y dice que si no crees pues serás condenado. Dice que el que fuere bautizado será salvo. Yo puedo, por mi experiencia en todo el mundo, no es igual. El Señor, cuando yo acepté a Jesucristo, comencé a buscar al Señor, yo sé que Dios estaba tratando en mi vida, pero no fue hasta entonces del bautismo en donde sentí en ese mismo instante que yo recibí el Espíritu Santo, que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Porque hay dos cosas, está el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces, en ese instante yo sentí algo diferente, pero luego que empezaron a pasar los días, empecé a ver cómo Dios me guiaba en mi vida. Todo era diferente. Recuerden que en el bautismo tú dejas la vieja criatura y sale la nueva criatura. Entonces, ya hay una transformación. El Señor te va a comenzar a guiar de una manera diferente luego que tú te bautizas. Por eso es muy importante el bautismo en las personas. Si ahora mismo el pastor no doctrina a este hombre o a esta mujer y Cristo viniera, el pastor hasta se queda. Se perdió la persona, pero se queda el pastor también. Porque el pastor no está cumpliendo con la ordenanza que manda la Biblia, que tiene que doctrinar a la persona, que tiene que explicarle la importancia del bautismo. Incluso si en la iglesia, si la persona quiere participar al frente, no está bautizada, no puede participar. Porque aquí las personas tienen que entender que tienen que cumplir con todos los requisitos que establece la Biblia. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y si el Señor lo ordena, tenemos que obedecer. Entonces estos son puntos muy importantes sobre el bautismo en las aguas. Ellos te dan una clase, yo y mi esposo cogimos una clase
nos explicaron la importancia del bautismo, ¿verdad? Luego que me bautiza, luego que yo voy a la iglesia, un día estaba adorando al Señor y comencé a sentir un fuego dentro de mí. Yo le preguntaba al Señor que qué era eso. Y en ese instante el Señor me habló y me dijo que estaba recibiendo entonces el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que son dos cosas muy distintas. Ese bautismo del Espíritu Santo y fuego, ese fuego es el que te quema. Y esas veces que el Señor nos toca y sientes ese fuego que quema, hay ciertas veces que el Señor te está queriendo decir que hay cosas que tienes que dejar. Ese fuego que purifica, que quema, que penetra todo nuestro ser y nos habla y nos hace entender cosas que tal vez hay en nuestras vidas que tenemos que dejar. Vamos a Romanos 8. Ok, porque él empezaba con, esto sería Romanos 8. Vamos al versículo 1. Este hombre, esta persona, leyó este capítulo 8 y versículo 1 de Romanos, pero el versículo 1 no lo leyó completamente, ¿me entiende? No está explicando para quién realmente no hay condenación. Él viene y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se detuvo ahí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces él dice que pecó, que no pasa nada. ¿Dónde quedó el arrepentimiento? ¿Dónde quedó el buscar a Dios de corazón para no pecar más? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Él viene y lo lee hasta esa parte. Pero vamos a ver, a leer completamente qué es lo que dice, para quién no hay condenación. No es solamente para los que están en Cristo Jesús. Muchos son cristianos, mis queridos amados hermanos, que lo dicen ser, pero no viven en el Espíritu y todavía tienen, ¡santo Jehová!, todavía tienen apetitos y deseos carnales dentro de la iglesia todavía. Yo voy a hablar como se supone que sea. Somos jóvenes, estamos cada día permitiendo que Dios nos dé sabiduría y conocimiento. Todavía hay personas que en la iglesia se masturban, que están en adulterio, que fornican, que tienen relaciones sexuales sin casarse. ¡Santo Jehová! Entonces, mira lo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mira lo que especifica, que esta condenación no es o sea, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú estás conforme al Espíritu, estás permitiendo que Dios trate en tu vida, no hay condenación, porque no quieres pecar, porque quieres agradarle. Pero estas personas carnales, pero mira el disparate hasta donde lee. Él no explicó para quién realmente no hay condenación. Está diciendo que esta condenación no va a estar en aquellas personas que viven en el Espíritu. Esta condenación sería para los que viven aún en la carne. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que estar alerta. Porque fácilmente, si tú no lees la Biblia, puedes caer en la mentira de salvo, siempre salvo. Entonces, vamos aquí mismo, vamos al versículo 5 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La persona espiritual sabe que depende de Dios, que diariamente tiene que buscar esa comunión con el Señor, que tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Entonces vamos
Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El sentir de la carne es muerte. La carne llama, ¿verdad? Día y noche a tentaciones o a cosas. Pero el Señor nos da el poder y la autoridad para reprender y renunciar en el nombre de Jesús a todo eso que el enemigo está intentando hacer en nuestras vidas. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si a lo mejor tú dices, pero ¿a qué te estás refiriendo de los que viven en la carne? Vámonos a Gálatas, que aquí está hablando. Gálatas, el capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra todo el tiempo entre la carne y el espíritu, porque tú quieres, el espíritu te impulsa a hacer algo, pero la carne te impulsa a hacer otra. Y para que tú estés haciendo todo el tiempo lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer, hay que buscar a Dios a toda profundidad de corazón, para que la fuerza de Dios nos pueda ayudar. Pero vamos a ver, para que usted sepa cuáles son las obras de la carne. En el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si las personas siguen en la inmundicia, en el pecado, incluso habla de pleito, habla de celo, habla de envidia. Los que practican tales cosas, lo dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde está ahora la mentirita de salvo siempre salvo? Y yo puedo pecar y yo puedo, ¡santo Jehová!, yo puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada. Mentira del diablo. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Busquemos cada día más a Dios de todo corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces iríamos versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como único se puede ir muriendo tal vez cosas que queden en la vida del cristiano sería en el ayuno y la oración. Y en estos días tanto ataque que se viene encima, hay que seguir creyendo que el Señor nos va a fortalecer en el ayuno y en la oración. Vamos a Romanos, el capítulo 6, del versículo 1 al 4, dice así la poderosa palabra del Señor: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo estaba diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde más? Porque esta persona también dice que la gracia de Dios es suficiente para con vosotros. Y como que no interesa lo que hagamos si pecamos. Eso es mentira del diablo. Mira lo que luego dice: en ninguna manera. Porque todo lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya somos nueva criatura en Cristo, ¿cómo es posible? El apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que vivas aún en el pecado, en la vieja criatura?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, mira la importancia del bautismo, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos nuevas criaturas, una nueva vida en Cristo Jesús, donde el Espíritu Santo, si confiamos, nos estará guiando a toda justicia y a toda verdad. Vamos a ver otra cosa que examiné. Vamos a ver si es verdad lo que él dijo también es que es increíble el disparate para tratar de escaparse del condenado pecado. Vamos a ver qué es lo que me dice la Biblia en esta parte donde este varón dice que si nosotros pecáramos, ¿verdad? Porque él dijo, porque si yo pecara, no importa lo que haga, porque como el pastor le dio a entender eso, pues él dice que el Espíritu Santo no se va a ir. Vamos a ver qué es lo que me dice la Biblia, porque no es lo que diga el hombre, es lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí está la verdad, aquí está la vida. Primera de Samuel, vamos a ver, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 dice, escuche bien, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, porque él desobedeció, se comenzó a comportar indiferente con Dios y pecó. Entonces hay una cosa muy distinta, porque David pecó, pero David se arrepintió y el Señor vio que en su corazón había un arrepentimiento, que ese hombre buscaba a Dios de todo su corazón. Y hay dos cosas muy distintas, una persona que es rebelde a una persona que es humilde. La persona humilde va a reconocer que lo que Dios le está diciendo es verdad. La rebelde va a decir que no. La rebelde va a querer, como tristemente este hombre, yo peco y sigo así porque no pasa nada. Pero eso es mentira, porque aquí me está diciendo que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. El Espíritu Santo de Dios se puede ir del cristiano, mis queridos amados hermanos, se puede ir. Ay, hermana, pero ¿por qué usted dice eso? No es que lo diga yo, es que lo dice la Biblia. Y el Espíritu de Dios es santo. Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son santos. Nos enseña a nosotros a vivir una vida limpia, mis queridos amados hermanos. Y yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia, de que el Espíritu Santo se puede apartar del cristiano mundano si no se arregla a cuentas con Dios. Si no quiere vivir una vida limpia, el Espíritu Santo no va a estar ahí por siempre. Claro que sí. El Espíritu dice que está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Espíritu va a estar tratando con esa persona. Pero si la persona no cede, mira, se acabó. Se acabó. No va a estar ahí. Entonces, vuelvo y le digo, ¿dónde está la mentirita esta de salvo, siempre salvo? Y yo hago lo que quiera. Y yo puedo meterme a las discotecas que yo quiera. Y yo puedo meterme a los cines e ir a donde quiera que yo quiera. Ah, no, porque el Espíritu Santo va a seguir ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso de que salvo, siempre salvo? Son mentiras del diablo. Para que se lo crea la gente y siga en el pecado, en la inmundicia. Aquí lo aclara, más claro que el agua. El Espíritu Santo se fue de Saúl. Y luego dice que le atormentaba un espíritu. El Espíritu Santo se va, vuelve, y dice que vuelve peor que antes a estar atada esa persona a demonios. Si antes estaba bien atada, ahora sería peor, porque la persona conoció la verdad, tuvo el Espíritu Santo de Dios
dejó que se fuera. Y ahora viene una atadura más grande que la del tiempo pasado que tenía esa persona. ¿Por qué? Porque la habitación está sola. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu se va de esa persona, esa habitación está sola y los demonios van a decir, espérate, que aquí ya no hay, vamos a hacer moradas nosotros ahora porque ya el Espíritu de Dios no está en esa persona. ¿Me entiendes? Ellos buscan vivir en cuerpos, pero tú no dejes que viva en ti. Deja que Dios y su Espíritu Santo viva dentro de ti. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Luminares en el mundo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo dice. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Estén, ¿verdad?, alerta. Apocalipsis, el capítulo 3. Versículo 5 al 6 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El mismo Señor, nuestro Salvador, que escribe el nombre de la persona, él mismo lo puede borrar. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, dice, y no borraré. ¿Dónde está? Vuelvo y repito, la mentirita del salvo siempre salvo. Si aquí me dice que así mismo como el Señor escribió nuestro nombre, lo puede borrar. Si te comienza a poner con inmundicia y con pecado, lo puede borrar. ¿Entiende? Aquí hay que hablar la verdad. La verdad nos hará libre. Y la verdad es Jesús. Y Jesús es el camino. Y Jesús nos enseñará el camino. Jesús nos enseñará la verdad y nos hará libre. Él vino a resplandecer en este mundo depravado y corrompido y a enseñarnos la verdad, a darnos vista espiritual y a sacar todo pensamiento de confusión y de mentira del diablo en el nombre de Jesús. Pero sí, joven, de todo Dios te juzgará. Si tú quieres seguir en el pecado, si tú no quieres aceptar lo que Dios demanda en su Biblia, en su palabra, es tu problema. Yo no te convenzo porque aquí la obra es del Espíritu Santo. Yo no puedo salirme fuera de la Biblia. Aquí el Espíritu Santo es el que te convence. Está en ti si tú quieres permitir que el Señor trabaje en tu vida y cumplir con lo que demanda la Biblia. Gloria a Dios. Dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha. Santo Jehová, escucha lo que el Espíritu Santo te quiere hablar en este día. Que después no habrá excusa. No habrá excusa. Yo estoy diciendo lo que a mí el Señor por su gracia y misericordia me ha enseñado. A mí no me interesa si me quieren creer o no, pero yo aquí le doy la gloria y la honra al Señor. Todo lo que yo he aprendido es por su gracia y misericordia, porque el Señor a través de su Espíritu Santo me ha enseñado. Nunca pude tener la dicha de tener un pastor al frente de mí verdadero. Nunca. Solamente que mi pastor ha sido Jesucristo, el que me ha enseñado. El que me enseñó la verdad, de que cuando yo iba a una iglesia y el Señor me dijo lo que le dijo a Jeremías, examina su camino, ve qué es lo que ellos están haciendo.
Yo iba con la Biblia, yo iba con un papel y un bolígrafo y apuntaba lo que el pastor decía y luego en mi casa meditaba a ver si era verdad. Y yo veía que no predicaban la verdad como era. Que ellos predicaban lo que a ellos les acomodaba, lo que a ellos les convenía. Pero no lo que tenía que salir de la boca de ellos era un alimento verdadero. Un alimento limpio para que las ovejas crecieran. El crecimiento lo da Dios. Y Él es el que me ha hecho crecer y madurar espiritualmente por su gracia y misericordia. Pero todo esto a mí me ha enseñado es de que yo no tengo que estar dependiendo de un pastor todo el tiempo. Porque a mí, mi pastor es el Señor Jesucristo. Pero si tú tienes la dicha de tener un verdadero pastor, sigue orando y ayunando por el pastor. Porque son muy pocos. Son muy pocos los que predican la verdad tal y como está. Vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 22. El Señor le hace una exhortación en Timoteo a la juventud. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un joven que está buscando del Señor debe primero enfocarse en buscar a Dios para que las decisiones que este joven tome sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Un ejemplo, hay tantos jóvenes que tal vez quisieran tener pareja, pero la buscan por ellos mismos y al tiempo se casan y todo va mal, porque la escogiste tú, no te escogió Dios ese matrimonio, esa pareja. Así que joven, Dios te aconseja en este día que huyas de las pasiones que van a venir, de los deseos carnales, que primero te enfoques en buscar la voluntad de Dios. Busques el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y verás que tendrás una gran recompensa, de que todo irá en el orden de Dios, de que todo irá en la voluntad de Dios. No es lo que tú quisiste, sino es lo que Dios cree que es mejor para tu vida, joven. Así que es tiempo de que los jóvenes permitan que el Espíritu Santo de Dios los guíe a toda justicia y a toda verdad. Vamos a Jeremías, el capítulo 2. Versículo 7 dice, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Como que el Señor le dijo, mira, te introduje en una iglesia para que comieras del fruto en abundancia. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Le está hablando al pueblo de Dios, está hablando de iglesias que el Señor ha abierto esas puertas para que se alimenten de la palabra y está incluyendo al pastor primeramente, porque el pastor es el obispo, el encargado de la iglesia, de cómo se manejan las cosas, de cómo él se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, de cómo Él está trayendo el alimento para que conozcan la verdad esas ovejas y de verdad se alimenten
de la palabra de Dios. Entonces, luego dice en el versículo 8, los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Está hablando incluso de que los pastores se rebelaron en contra de Dios y que los profetas profetizaron en nombre de Baal, de otros dioses ajenos. Profetizaron mentiras. Hoy día los pastores se han rebelado en contra del Señor y no predican la verdad como es. Mira este ejemplo de esto que yo conté. ¿Cuál fue la respuesta del pastor a este varón? Como que él dice que Dios no se entristecía por su pecado porque ve a Cristo en él. Pero qué disparate, mis queridos amados hermanos, cuando en esa persona solamente abunda el pecado, ¿tú sabes lo que Dios ve ahí? Un diablito de pecado. No ve al Espíritu Santo de Dios ahí, no ve a Cristo ahí. Porque entonces están hablando de un Cristo que no es correcto. Estamos hablando de un Cristo que es limpio, que es santo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la persona tiene que reflejar a Jesucristo, la persona tiene que estar limpia. La persona tiene que estar moldeada por el Señor. Entonces fue triste porque yo veía y yo decía, diantre, pero es que están ciegos en el pecado, en la mentira. Y ellos quieren seguir en el mundo y quieren seguir con los deseos de ese tiempo pasado, de lo que les gustaba. Ellos todavía siguen con eso. Y estamos hablando de que este hombre es de iglesia liberal. Pero no se equivoque, porque de iglesias pentecostales también hay inmundicia. Hay pecado. Entonces el Señor le está hablando a su iglesia. Se lo está diciendo, los pastores se rebelaron en contra de mí. Y luego dice en el versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado en su gloria por lo que no aprovecha. Está diciendo, mi pueblo se fueron en dioses ajenos. Como el Señor dice aquí, que ellos no son dioses. Ellos no son nada, pero se llaman así, ¿verdad? Para que entonces las personas entiendan. Se fueron tras la mentira, se fueron a adorar al mismo diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Luego dice en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Está hablando otra vez de su pueblo, de la iglesia de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se fueron tras el pecado y dejaron el agua viva, el agua limpia que es Jesucristo, que nos lleva a un camino de perfección, de santidad, de pureza, todos los días de nuestra vida. Nos lleva a una santificación, a una perfección todos los días. No es un solo día, es todos los días. Y luego dice en el versículo 14, es Israel siervo, es esclavo, porque ha venido a ser presa. Ya la iglesia de Dios es presa del enemigo. Una vez que fue libertada del pecado, ahora vuelve a ser esclava del pecado y presa del enemigo. Por eso dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Santo Jehová. Entonces, luego dice en el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve
cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Una iglesia que ya perdió el temor de Dios y se volvió tras el pecado y ha metido al mundo dentro de la casa de Dios. Una cosa sí sé, que la Biblia me establece que si hay una iglesia que tú estás y no están hablando la verdad como es, tú tienes que salirte de ahí. Porque una iglesia que hablan mentiras, yo he escuchado esta cuestión de estas personas que se dejan cegar. No, hermana, pero es que no vamos a mirar a nadie, tú me perdonas a mí. Tú me perdonas a mí. Pero se supone que cuando entramos a una iglesia y vemos un pastor, yo pueda decir, oye, ese pastor refleja a Jesucristo, ese pastor refleja honestidad, ese pastor refleja santidad, ese pastor refleja pureza. ¿Me entiendes? Entonces, si no refleja eso, tú no vas a conocer la verdad, tú no vas a crecer espiritualmente. Todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque en esas iglesias yo no crecí. Y mira que salía de una, iba a otra para ver si encontraba un pastor verdadero. Y lo que había era muerte espiritual, lo que había era mortandad, pecados, valles de huesos secos. Pero lo que pasa es que las personas que se quedan en esas iglesias es porque como les gustan los pañitos tibios, como el pastorcito le dice, como le dijo a este varón, no, Dios no se pone triste por su pecado, porque ve a Cristo en ti. Sí, lo que se ve es que tiene un diablo ahí, una atadura de pecado, de mentira. Entonces, las personas tienen que entender que se pueden contaminar con lo que está pasando en la iglesia si te quedas ahí. Porque la Biblia demanda que el pastor cuide a las ovejas, que hable la verdad. Si el pastor no habla la verdad, tú no puedes estar ahí. ¿Me entiendes? Porque analiza, medita, escucha lo que el Espíritu Santo te quiere decir en este día. Si tú te quedas ahí con un pastor que está hablando la mentira, ¿qué tú vas a recibir de alimento? Pues la mentira. Tú no vas a recibir la verdad. Entonces te vas a quedar en una iglesia donde sigue hablando mentira. Las ovejas siguen atadas al pecado, porque aquí la situación es que cuando el pastor, mira lo que pasó con este varón, el pastor le habló mentira a este varón. Entonces el pastor le transmite esta mentira a este varón, y entonces este varón se va a creer esa mentira y se la va a transmitir a otras personas. Las ovejas no van a crecer en un lugar así, porque tal vez son personas que son ignorantes en cuestión del conocimiento de lo que demanda la palabra de Dios por causa del pecado, y a lo mejor la persona sí quiere agradar y salir de ese pecado, pero como el pastor le está diciendo que no importa que se quede así, ¿qué va a saber la oveja? Pero las ovejas hoy día tienen que ser diferentes, porque tienen que estudiar la palabra de Dios. Hoy día los cristianos se quedan con lo que dice el pastor y en su casa se ponen a ver televisión, se ponen a perder el tiempo y no le dan tiempo a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a saber la verdad? Si no buscan la verdad en la palabra de Dios. Versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino, porque son personas que tropiezan en la palabra de Dios porque no reconocen que han pecado, que han hecho algo mal.
Pero cuando tú reconoces que has hecho algo mal, instantáneamente te arrepientes ahí, instantáneamente la sangre del Señor Jesucristo te limpia, te perdona. Pero tienes que refugiarte y buscarlo de corazón. Vuelvo y repito, como había dicho ahorita, de que solo la fuerza de Dios puede hacer posible que tú camines en rectitud, buscando la dirección del Espíritu Santo de Dios. Luego dice en el versículo 24, Asna montes acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Lujuria. Lujuria es un apetito excesivo hacia el sexo, y todo el tiempo piensa esa persona en el sexo, y llega a tal punto que tiene que masturbarse. Hay que hablar las cosas como son. Entonces hay una diferencia. Si el cristiano está cayendo en eso, es mejor que tú te confieses delante del Señor. Si estás cayendo, porque esto es un espíritu que impulsa a la persona a caer en la masturbación, en este apetito, en este exceso de apetito sexual. Entonces el cristiano tiene que ser inteligente, y confesar su pecado y buscar, ahí sí que tiene que tener precaución, buscar a alguien, a algún hermano que de verdad tenga el amor de Cristo y pueda orar por usted para que el Señor te liberte de ese espíritu y tú renuncies a ese espíritu que te impulsa al pecado. Pero no una persona que venga a regar, ¿me entiende? No, que tiene tal cosa, no, que quede entre el hermano y entre el Señor. Pero hay personas humildes que confiesan lo que han hecho, pero hay otras que están muy rebeldes y quieren aparentar algo que no son. Si supieran que lo están haciendo peor, porque el Señor está buscando una persona que realmente se rinda a los pies de su Hijo Jesucristo y que confiese lo que ha estado haciendo mal y que busque de corazón y diga: Señor, yo quiero salir de esta situación en la cual me encuentro. Pero lo más triste es que en el versículo 32 dice: se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Está hablando del pueblo de Dios, que se ha olvidado cuando dice innumerables días, que no se puede ni contar. Cristianos que van a la iglesia, pero cuando llegan a su hogar ni leen la palabra, ni oran, ni buscan al Señor. Se olvidan del Señor. Se entretienen en otras cosas carnales. Se olvidan de la búsqueda del Señor. Y yo me imagino, mis queridos amados hermanos, ese momento triste. Porque ¿qué les cuesta a los que dicen ser cristianos buscar a Dios? Y es triste en esta parte como Dios dice: pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Entonces yo puedo garantizar que cuando yo busco a mi Padre, cuando yo confío en lo que me dice la palabra de Dios, Él hace posible que yo pueda seguir hacia adelante. Pero tristemente, como el Señor le hablaba a Jeremías, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Entonces, no hay nada que el mundo te pueda dar, mi querido y amado hermano. Solo Dios te puede dar la salvación. Entonces no te dejes llevar por esta mentira ahora, de que no importa si pecas en contra de Dios. Porque cuando se atreven a decir esto, están ofendiendo a la persona del Espíritu Santo de Dios, que es santa también.
como el Señor le decía, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Pero ¿sabe por qué razón también? Estamos en un tiempo de pelear batallas. Estamos en guerra espiritual, mis queridos amados hermanos, que los demonios cada día quieren atacarnos y hacernos la guerra, porque la guerra de ellos no es contra los que están perdidos, porque ellos están atados al pecado, es contra la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios se pone a irse que de vacaciones y haciendo planes a tantos lugares cuando el tiempo se acaba, cuando tenemos que pelear estas batallas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 18. Deme un momentito. Mateo el capítulo 18, versículos 6 y 7, ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Estas personas tropiezan en la palabra de Dios. No hablan la verdad como es y sirven de tropiezo para otras personas. Y el Señor se lo estaba diciendo: ay del que le sirve de tropiezo a mis hijos, porque tendrán que darle cuentas a Dios. Entonces estas personas tropiezan en la palabra, atreviéndose a decir como que no importa incluso la relación que uno tiene que tener con el Señor. Cuando el Señor le dijo al pueblo: se olvidaron de mí por innumerables días. O sea, es un pueblo que ya no está buscando a Dios de corazón, que no conversa con el Señor en su habitación, que ni tan siquiera le puede dar una hora a la lectura bíblica, a la comunión con Dios. Porque yo cada día quiero que Dios me hable más a mi vida, porque mi necesidad es Él. No de cosas materiales. Yo necesito más de Dios. Yo necesito aprender cada día más de su palabra. Yo necesito más de Él, de su presencia, de su guianza, de su protección. Necesito cada día más de Él. Porque desde que Dios habló a mi vida y me cambió, me transformó, fue lo mejor que a mí me pudo haber pasado en mi vida. Cambió todo de mí. Me hizo ver que lo que en el tiempo pasado yo buscaba en el mundo era una mentira. Que mi necesidad se encontraba solo en Él. Que mi búsqueda solo se encuentra en Él. Que mi mirada solo tiene que estar en Él. Que lo que yo hablo solo tiene que estar en Él, lo que yo escucho solo tiene que estar en Él, lo que yo miro solo tiene que estar en Él. El tiempo se acaba y el que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice su palabra. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, 8. Y es más, yo tengo que ser clara. Cuando yo estoy yendo a algún lugar, ni tan siquiera me bajo y siento
¿cómo se puede decir esta palabra? Bueno, sí, eso mismo, me siento incómoda en este mundo. Porque cuando ya Dios te cambia y te da la identidad y te hace entender que tú eres de arriba y no de aquí, hay veces que yo le he dicho, claro que sí, mi querido amado hermano, que ya yo no quiero estar aquí en este mundo. Pero por otra parte, pues no puedo ser egoísta, porque el apóstol Pablo dijo en una ocasión, si es necesario que yo esté un poco más de tiempo aquí por los hermanos y por las personas que aún no conocen al Señor, pues tengo que soportar. Pero yo no encajo en este mundo. El verdadero Hijo de Dios sabe que no encaja en este mundo. Yo puedo ser sincera, yo no quiero estar saliendo a otro lugar. Porque se siente la maldad, se siente el pecado en cada lugar que tú vas. Donde único yo me puedo sentir bien es en la habitación, hablando con el Señor, estudiando su palabra. Porque no encuentro paz en otro lugar más que en su presencia. No encuentro tranquilidad solamente más que en su presencia. No encuentro amor solamente más que en su presencia. Todo lo que necesitamos en nuestras vidas se encuentra en el Señor Jesucristo. No en este mundo, que lo que te ofrece es un momento de diversión, pero te lleva a la perdición. Entonces, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando de los cobardes, de los incrédulos, abominables. Que eso es idolatría también. Dice incluso que hasta los mentirosos y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿dónde está la mentira? De salvo siempre salvo, sin importar si yo miento, hago lo que sea, ¿no, mi querido amado hermano? De cada mentira que la persona ha hecho, de cada robo, cada maldad que ha hecho, el Señor lo apunta. La diferencia es que si la persona se convierte al Señor de todo corazón, claro que sí, el Señor borra todo eso. Pero también nosotros como cristianos ya conociendo la verdad tenemos que tener cuidado, porque no podemos mentir, ¿me entiendes? Eso es lo que el Señor me ha enseñado a mí. No podemos hacer esas cosas porque el Señor las apunta. Entonces, ¿tú te crees que yo me voy a ir así? Porque mentí ya y no pasa nada, el Señor lo apunta. Entonces, nuestra vida tiene que ser agradable delante de la presencia del Señor. Buscar cada día más su voluntad. Ahí mismo en el capítulo 21, pero el versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Cosa inmunda es impureza, suciedad, deshonestidad por causa del pecado y abominación, idolatría. Ahora iríamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Mira lo que nos dice la Biblia, consérvate puro. No participes, no seas partícipe en pecados ajenos. Porque hay personas que incluso se juntan con personas que han pecado y esa persona no se quiere confesar y la otra le está tapando ese pecado también. ¿Me entienden, mis queridos amados hermanos? Entonces, no podemos participar en la maldad, en el pecado, nada de eso. Nos llama a que nos mantengamos puros, que nos mantengamos limpios. Estamos separados, guardándonos para el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Requisito de los obispos del pastor.
Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando habla de que el pastor tiene que ser irreprensible, es que represente santidad, honestidad, humildad, celo y amor por la palabra de Dios. Entonces hay muchas personas que se han metido a pastor sin llamado. Cuando Dios llama a alguien, es muy distinto, porque el Señor le va a mostrar y le va a decir, no, tú no te vas a levantar así como tú estás o porque tú quieres estar así. No es a mi manera. El Señor se lo va a decir, no es a tu manera, es a mi manera. Es como yo quiera, no es como tú quieras. Entonces, llama a que sea irreprensible, que represente verdaderamente a Cristo, ese pastor. Que hable todo lo que Jesucristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron. Segunda de Timoteo 4. Versículo 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, nos manda, dice que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos carnales. Ya no se hablará de la sana doctrina, de la verdad, de que te arrepientas. Porque mira lo que este pastor le dijo, ¿ves? ¿Qué le quiso decir con esa respuesta? Que no importa si peca. Entonces dice que se amontonarán maestros a sus propios deseos carnales. Estos pastores son carnales, andan en pecado. Entonces, si están con sus apetitos y deseos carnales, eso es lo que le van a transmitir a las ovejas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta, dice, la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se apartarán de la verdad y darán, dice, que el oído se volverán a fábulas. Quitar de la palabra de Dios y añadir cosas inventadas por el hombre, y ellos añaden lo que a ellos les acomodan. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como ellos no se quieren sujetar a lo que Dios establece, pues ellos deciden, déjame quitar esta cosa porque no me gusta y déjame poner lo que yo quiero de verdad hacer. ¿Me entiendes? Entonces nadie puede quitar ni añadir a la palabra de Dios, porque lo dice. Dice que el que se atreva a quitar o añadir de la palabra de Dios, vamos a buscarlo, dice en Apocalipsis. Esto es en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a Mateo en el capítulo 7, estamos ya por terminar aquí. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice así la poderosa palabra del Señor.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por el camino fácil muchos entran, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es mejor entrar por ese camino, con que sea difícil, lleno de pruebas. Esa es la cuestión. En el camino fácil es donde hay que hablar las cosas como son. Esta gente que hablan mentiras y todo, ni ataques tienen, porque están muertos espiritual. Mis queridos amados hermanos, y no tienen ataques. Toda su vida está tranquila. Todo está bien para ellos. Pero cuando estamos dispuestos a hablar la verdad, se van a venir muchísimas cosas a nuestra vida. Pero es mejor, porque cuando vienen pruebas y cosas así en nuestra vida, estamos en la verdad. Estamos haciendo las cosas bien. Hebreos capítulo 10. Versículos 26, 27 y 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si es una persona, ¿verdad?, que peca sabiendo ya, un ejemplo como la lujuria, fornicación y todas esas cosas, y sabe que ya esos pecados, dice que no queda ya más sacrificio por los pecados. Luego dice en versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando la persona peca y no quiere que el Señor trate en su vida, dice que está deshonrando, insultando y ofendiendo al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios es santo. Yo aquí he terminado, he cumplido, ¿verdad?, gracias a la misericordia del Señor. Así que, mis queridos amados hermanos, hasta aquí sería mi parte, gracias a la misericordia del Señor. Que el Señor me los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté en todos vuestros corazones. Recuerden, mis queridos amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Saludos y bendiciones a toda su familia. Y recuerden, no se dejen llevar por esta mentira de salvo, siempre salvo. Aquí la Biblia nos establece todo lo que le dije. Si usted quiere meditar, yo dejo en la cajita de descripción todo lo que yo digo aquí, lo dejo escrito allí. Es necesario que estudiemos cada día más, porque estamos en tiempos peligrosos y están en las fábulas, que son añadiendo cosas que a ellos les parece beneficiosas, pero no hablan lo que establece la palabra de Dios. Hasta aquí sería mi parte. Hasta la próxima, si Dios así me lo permite. Bendiciones y saludos a toda su familia.